centrómero es este. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer cada uno de los componentes de este cromosoma metafásico. Pero vamos a decir que el centrómero es la parte por donde se une el cromosoma original y su réplica. Este es el cromosoma original y su réplica. Pero eso toma unos nombres bien interesantes. Estos dos se denominan cromátides o procromosomas hijos, porque ellos van a ser los cromosomas de las células hijas. Entonces, se denominan cromátides hermanas cada una de ellas o procromosomas hijos. Porque cuando esto se separa por aquí, cada uno va a ser el cromosoma de la célula hija. Entonces, como estamos estas son cromátides hermanas o procromosomas hijos. Cada uno de los elementos, esta es una cromátida, esta es otra cromátida. La nomenclatura para entender los cromosomas han hecho algo terrible. ¿Por qué algo terrible? Porque resulta que han cortado el cromosoma de una manera muy extraña para poder entenderlo. ¿Por qué de una manera muy extraña? Porque es que cada uno, antes de 1971, no se entendían cómo llamar a los cromosomas. Entonces hubo una reunión mundial en París en 1971 para unificar nomenclatura, cómo se referían a los cromosomas. Entonces me partieron el cromosoma por aquí. Entonces, al partir el cromosoma por ahí, ¿qué pasa? Se llevan dos partes de una cromátide y dos partes de las otras dos cromátides. Una locura, pero así lo hicieron. Lo que está por encima del centrómero le llamaron brazo P. ¿De dónde viene esa palabra? ¿Dónde estaban? Estaban en París. Pues P viene de petit, de chiquito. Y Q, pues como en el alfabeto latino, después de la P, ¿qué letra sigue? La Q. Entonces, al que estaba acá, por debajo del centrómero, le llamaron Q. Entonces, cogieron y partieron el cromosoma por la mitad, y a uno le llamaron brazo B de Q y a lo otro le llamaron por debajo el brazo C. Eso tiene su explicación, todo tiene su explicación. Entonces brazo B, brazo Q. Entonces, esto es, digamos, un cromosoma típico eucariótico. Ya vieron que era fibrilar, ¿cierto? Eso es lo primero que nos llama la atención de los cromosomas eucarióticos, son fibrilares. Un cromosoma humano en promedio tiene de 50 a 250 millones de pares de bases, un solo cromosoma. ¿Ya? Y aquí están los brazos P y los brazos Q. Los extremos morfológicos de esos cromosomas le vamos a llamar telómeros. ¿Por qué se llaman telómeros? Esta palabra se deriva de ¿qué? Teles, que significa ¿qué? Lejos. A lo lejos. ¿Y a lo lejos de qué? Del centro. Del centro. Entonces por eso se llaman telómeros, por eso les pusieron el nombre de telómeros. Entonces, no, ustedes tienen que deducir muchas cosas, ¿cómo así? Por lo. Ok, entonces, ¿qué vamos a distinguir en un cromosoma metafásico? Miren que yo no les estoy hablando de centrómero, les estoy hablando de una estructura mucho más compleja que se llama cinetocoros. Cinetocoros, es una estructura más compleja todavía. ¿Qué vamos a distinguir en un cromosoma metafásico? Los telómeros que acabamos de decir. Estas estructuras que se llaman construcciones secundarias, estas estructuras que se llaman satélites. Entonces, vamos a trabajar y a definir muchas cosas que se van a ver en un cromosoma metafásico.
¿Por qué esto se llama construcción secundaria? Se llama construcción secundaria porque no tiene centrómero. En cambio, la construcción primaria, que es esta, se denomina así porque tiene centrómero. Claro. Entonces, ¿qué vamos a distinguir de un cromosoma de etapas? Con muchas cosas. En general, eso, cómo lo vamos a definir, etcétera, de qué está formado. Todo eso es lo que vamos a mirar enseguida. Bueno, empezaremos con el cinetocoro. Como les dije, el cinetocoro va a contener al centrómero. Es decir, el cinetocoro es una estructura proteica. Estas son fibras proteicas, miren aquí, que están situadas al lado y lado del centrómero. Si ustedes ven, todo lo que está aquí en verde son fibras. Toda esta parte es lo que llamamos proteínas. Y esta parte que está aquí, fibrilar, es lo que denominamos la fibra del uso mitótico. O sea que el cinetocoro, la fibra del uso mitótico. Quiere decir que al cinetocoro van a llegar proteínas que vienen de la fibra del uso mitótico. Todo esto aquí son fibras del uso mitótico. ¿Y lo rojito cómo se Lo llama? rojito es el cinetocoro. ¿Ya? Propiamente. Tiene placas internas, como dice aquí, rodeados de proteínas y de ADN. Bueno, eso es un cinetocoro. Si ustedes miran aquí, esta es la estructura cinetocórica y estas son las fibras del uso mitótico. Todas las fibras del uso mitótico, que son las fibras del uso mitótico, son las fibras encargadas de mover los cromosomas durante la división celular. Y estas están hechas de proteínas, entonces se llaman fibras del uso mitótico o del aparato mitótico. Entonces, ¿dónde llegan? Llegan a los cinetocoros, a la parte proteica de esta región. Bueno. ¿De qué está formado el centrómero? Si ustedes recuerdan, el centrómero que está dentro de la estructura cinetocórica está formado por un ADN especial. El ADN que está dentro del centrómero está formado por heterocromatina constitutiva. Y si es heterocromatina constitutiva, ¿está formado de qué? DNA. De DNA genéticamente activo, de replicación tardía, ¿cierto? Y de CG. Y si es estructura CG, ¿cuál estructura es? Si tiene mucha cantidad de CG, ¿qué estructura molecular tiene? O sea que la estructura del centrómero es una estructura ¿qué? Es una estructura que porque el DNA en el centrómero es tetrahelicoidal. O sea que es una estructura 4G. La estructura 4G. Pero no es que esa estructura 4G solo estaba en yo leí en algún momento que la estructura 4G se encontraba solo en telómero. También es no solamente telómeros, o sea que el ADN de centrómeros también es una estructura 4G y es heterocromatina. ¿Y qué tipo de heterocromatina? Constitutiva. Entonces, por primera vez estamos localizando la heterocromatina constitutiva en alguna parte de esos cromosomas. Bueno, por la posición del centrómero, los cromosomas se clasifican. Es decir, porque el centrómero en todos los cromosomas no está en la misma parte. Entonces, cuando el centrómero está en la mitad, de tal manera que el brazo P es igual al brazo Q, ese cromosoma se llama metacéntrico.
¿Por qué? Porque divide el cromosoma en dos brazos iguales. Entonces, ¿cómo se llama? Metacéntrico. Cuando el centrómero está desplazado hacia el brazo P de tal manera que P es menor a Q, ese cromosoma se llama submetacéntrico. Entonces, por la posición del centrómero, nosotros podemos clasificar los cromosomas. ¿Y cuándo le vamos a llamar acrocéntrico? Cuando este brazo P es tan chiquito con relación al brazo Q que casi no lo vemos, ¿ya? Entonces, en los seres humanos tenemos cromosomas meta, sub y acrocéntricos. Pero hay otro cuarto cromosoma, que es el telocéntrico. El telocéntrico no tiene brazo P, aparentemente no tiene brazo P. Y este solamente aparece en aves y reptiles. En nosotros no. ¿Sí, señor? No, le iba a preguntar si entonces el cromosoma Y clasifica como acrocéntrico. Acrocéntrico, el cromosoma Y es así, pequeñitico. Telocéntrico no tiene. Es acrocéntrico. Lo que ocurre con el cromosoma Y es que puede tener 3 tamaños diferentes. Y eso lo vamos a ver. Pero el cromosoma Y es pequeñitico y es acrocéntrico. ¿Qué están observando aquí? Que los cromosomas acrocéntricos tienen unas esferas, estas esferas que se denominan satélites. Estas esferas son los organizadores nucleolares. O sea, es en estado interfásico el anillo que rodea al nucleolo. ¿Ya? Entonces, estos satélites que aparecen únicamente en cromosomas acrocéntricos, en todos a excepción del Y. El Y no tiene cromosoma acrocéntrico. Entonces, ¿por qué no tiene cromosoma? ¿Por qué no tiene satélites el Y? ¿Qué es el organizador nucleolar? El que se encarga de qué? De reconstituir los nucleolos en división celular. El cromosoma Y es el único acrocéntrico que no tiene esos satélites. ¿Sí? Entonces, si observamos una diapositiva así desprevenidamente de algunos de los cromosomas, vemos que si en el microscopio esos cromosomas van a tomar unas formas bien interesantes, dependiendo si son meta, sub o acrocéntricos. Los que ya vieron cariotipos el jueves pasado se dieron cuenta que algunos cromosomas metacéntricos aparecen como una V o una V. Ellos se angulan por el centrómero y pueden dar la apariencia de ser una V. ¿Ya? ¿Qué forma tienen los cromosomas externamente? Los cromosomas submetacéntricos en forma de una J. Se puede angular por aquí y este es un submetacéntrico. ¿Y qué puede ser un cromosoma acrocéntrico? Puede ser uno que tenga una formita de coma. O sea que estas son más o menos las formas que toman los cromosomas cuando uno los está observando a un microscopio de luz. Para terminar, creo que ¿qué hora es? Faltan 5. Bueno, para terminar, vamos a mostrarles, esta sería una metafase de cromosomas malos. Yo se los voy a nombrar y ustedes me dicen qué tipo de cromosoma es, cada uno de ustedes. El 4, ¿qué cromosoma puede ser? Sin miedo, submetacéntrico. El Y, acrocéntrico. Miren lo chiquitico que es el Y. Y es acrocéntrico. Jovencito, el 3, metacéntrico. El 1, Submetacéntrico. el 1 submetacéntrico. Meta. ¿No están iguales? No, es que, mira, aquí y aquí, el 1 es uno de los cromosomas polimórficos, pero él generalmente es metacéntrico. El 2, El 2 es el meta. Sub. submetacéntrico. El médico y el otro. El 15, Ese es acrocéntrico.
acrocéntrico. El 6. El 6 Para esto se es Ah, excelente, te va a submetacéntrico. Yo lo submetacéntrico. submetacéntrico. El 6. Bueno, ¿cuál otro? El 20. Metacéntrico. El 20 es metacéntrico. Toda la vida. Metacéntrico. Son están igual a la vida. Está pequeñito, pero está igual. Bueno, y miren que esta es una metafase. ¿Cómo es el X? Submetacéntrico. Y miren el Y acrocéntrico. X, el Y. El está en metacéntrico. Bueno, tenemos ahí hasta el viernes. El 16 también es metacéntrico. ¿El qué? El 16. El 16 es Para llegar al la clase de acción. Apaga ese y me pasa los dos A la orden. Gracias. Diga que